Muchos saludos a todos. Aquí estamos una vez más. ¿Cómo están allí todos? Antes de comenzar el mensaje de hoy, quiero decirles que los he estado viendo a todos. He estado disfrutando de los servicios con ustedes, disfrutando el sermoncillo del Señor Larraevie. Espero que tuvieran una gran ofrenda y espero en verdad moverlos a poner un poco más mientras se está realizando. Quiero enviarles saludos al señor y la señora Silcax. Los veo sentados allí con la señora Harn. Acabé de ver al señor McNair sentado allí con su esposa. He visto al señor Rod Meredith, al señor Herman Hay, por supuesto. Herman Hay estuvo dando la oración de apertura. Y he visto al señor Helsh allí. Y quiero decirle, hola señor Helsh. Él me envió saludos el pasado sábado. Así que yo le envío saludos de retorno, señor Helsh. Y hola a cada uno de ustedes. Así que esta es la segunda transmisión de televisión en vivo desde mi estudio y oficina aquí en Tucson, Arizona. A todos ustedes en el auditorio y también en el auditorio gimnástico en Pasadena. Espero que estén teniendo un buen festival allí y espero que todos tengan una buena hambre. Pero ustedes esperarán hasta el ocaso antes de que puedan comer algo. Y a propósito, el sol se pone cerca de una hora antes allí. Así que voy a batir a algunos de ustedes un poquito hasta este. Y tengo una cita a las 6:30 en el restaurante con mi propia chica que conozco, mi propia esposa. Y así espero estar allí en el ocaso por ese tiempo aquí ahora, cuando tendré bastante hambre por ese tiempo. Bien, espero que todos se estén manteniendo muy bien allí hoy. Este es el segundo de las temporadas del Festival de Otoño. Y como acabé de oír que venía de ustedes allí, que la fiebre del festival estaba elevándose mientras el señor Larraevie estaba hablando acerca de este. Y me pregunté por qué el señor Larraevie no estaba aquí. Él siempre está aquí. Él viene aquí y usualmente el sábado cuando hacemos estudio bíblico y es grabado y van los estudios bíblicos a las iglesias por todos los Estados Unidos y Canadá y quizás a Inglaterra y otros lugares. Y lo extraño a él un poquito, pero estoy escuchando y viéndolos a todos ustedes. Yo pienso que esta es una cosa maravillosa. Y esto muestra cómo en este mundo materialista, mecánico, las cosas están mejorando. Algunas de aquellas pueden estar teniendo buen uso. El problema es que muchas están teniendo malos usos y usos equivocados. Pero la cosa que necesitamos darnos cuenta es que cada festival tiene su propio significado. Bien, estos festivales, como mencioné hace 10 días, tienen un inmenso significado para nosotros, pero ellos no están separados unos de otros. Dios tiene un gran plan maestro. Lo mencioné hace 10 días como Winston Churchill estaba hablando al Congreso de los Estados Unidos en Washington y como dijo él que hay un gran propósito siendo ejecutado aquí abajo. Y allí está. Dios está ejecutando ese propósito. La mayoría de la gente está totalmente enajenada de esto. Ellos nada saben de esto. Pero Dios tiene un plan maestro para que se ejecute su propósito. Existen 7 pasos sucesivos en ese plan maestro. Bien, ese plan tiene un propósito espiritual, por supuesto. Los hombres físicos comenzaron con el primer Adán. Pero la creación física de Dios en humanos comienza con el segundo Adán, que es Jesucristo, y que es llamado en la Biblia el segundo Adán. Y así, estos festivales configuran el comienzo con Cristo. El primer festival, la Pascua, que muestra la crucifixión de Cristo, en otras palabras, que era su muerte por nosotros. Él asumió sobre sí mismo nuestros pecados. Y una de las cosas que deberíamos ver hoy, especialmente si ustedes leyeran atrás en Levítico 16, y no voy a leer eso hoy, hay tantas otras cosas que quiero leer y tan frecuentemente que nos introducimos en Levítico 23 y Levítico 16 acerca del chivo expiatorio en Levítico 16. Bien, esa es una traducción equivocada. No debería ser chivo expiatorio. Es azazel o azazel. No sé cómo se pronuncian las palabras hebreas. Esa es la palabra hebrea y realmente significa el diablo. Y esta era poner lejos al diablo. La única cosa que hace eso claro es esto, que el Cordero era reconocido que representaba a Cristo.
En el capítulo 16 de Levíticos muestra que Cristo no asumió los pecados del diablo. Él solo asumió los pecados humanos. Pero el villano real, el que es realmente el culpable de sus pecados y los míos, es Satanás, el diablo. Y demasiado frecuente perdemos de vista ese hecho. Hemos nacido en este mundo como pequeñitos bebés sabiendo absolutamente nada. Últimamente he estado comparando el nacimiento de un pequeño bebé con algunas cosas que he estado escribiendo. He estado comparando el nacimiento de un pequeño bebé un poco con el nacimiento de un becerro. O para ese asunto, usted puede tomar cualquier otro animal. El pequeño becerro se levantará y en menos de 5 minutos usualmente, pienso que podría ser 1 o 2 minutos en algunos casos. Él luchará para mantenerse en sus piernas, en sus 4 patas, y pronto se levanta sobre sus 4 patas, y el pequeño becerro entonces comienza a caminar, y sabe a dónde ir. Él sabe que va por su comida, la primera cosa. Él sabe dónde está esta. Y su madre, la vieja estúpida vaca, solo permanece allí estúpidamente, vacía de mente. Simplemente no tiene una mente. Ella tiene un cerebro, sin embargo, no hay mucho de esto en él. Ella solo permanece allí esperando. Ella no tiene que decirle al becerro lo que hacer. Pero el nuevo bebé nacido no sabe cómo comer. Él no sabe a dónde ir. Él no puede caminar durante cerca de 1 año. Él no sabe mucho al comenzar. Él tiene una mente que en verdad está vacía de conocimiento. Pero usted sería sorprendido con cuánto aquel bebé aprende en ese mismo primer año. Ustedes saben que cada uno de ustedes aprende más el primer año de su vida que lo que ha aprendido en cualquier otro año desde entonces. Ustedes aprenden más el segundo año que lo que haya aprendido en cualquier otro año desde aquel también. Y usted aprende más el tercer año que lo que ha aprendido desde aquel. Y usted podría comenzar a pensar que estoy diciendo que usted sabía más entonces que lo que sabe ahora. No. En absoluto. Porque el tercer año usted adiciona lo que ya sabía el primer año y el segundo año. Y usted también sumó por el 10º año lo que aprendió los primeros 9. El conocimiento es acumulativo y en la medida en que vamos creciendo en edad, adicionamos cada año a lo que sabíamos antes. Y aunque usted aprende un poco menos cada año, mucho menos, todo depende de su mente también. Algunas personas aprenden más rápido que otras. Algunos se aplican a sí mismos más y aplican sus mentes. Yo estaba solo pensando esta mañana, si pudiera solo hablar un rato, en lugar de seguir discurriendo la lección aquí en mis notas, yo estaba solo pensando cómo la gente joven suben hasta que llegan a la mitad de los 20. Al menos a ellos les gusta hacer cosas físicas. Quieren ser activos físicamente. Solo saltan alrededor. Tomen nota de los pequeños niños. ¿Por qué ustedes pensarían que ellos no se cansan y no se agotan, los pequeños niños de 1, 2 o 3 o 4 años de edad? No. Ellos solo se mantienen yendo todo el día y son tan activos. Pero cuando ustedes lleguen a mi edad, estaré en mi año 90 dentro de 1 año desde ahora. Yo no puedo darme cuenta, no puedo creer eso. No creo que ustedes puedan imaginarlo. Sin embargo, nunca he alcanzado mi mediana edad aún, de todas formas. Es una especie de saltar aquello. Pero la gente me dice que estoy más viejo ahora. Pero yo ya no estoy tan interesado en cuán rápido puedo saltar alrededor en movimiento físico. Pero me gusta usar mi mente más. El problema es que mucha gente quiere detenerse de usar sus mentes. Y ellos detienen eso cuando piensan que la educación es algo cuando usted va al colegio o que va a la escuela para lograrlo. Ustedes obtienen cierta educación en los grados primeros del bachillerato, pero si ustedes quieren conseguir una educación más adulta, ustedes van a las universidades. Es como comprar algo, como una lonja de pan. Usted va a la tienda a comprar una lonja de pan. No les gusta más el pan horneado en casa, así que usted va a la tienda y lo compra. Cuando usted va allí, usted recoge la lonja de pan, está ya envuelto y puede que lo envuelvan otra vez en otra pieza de papel y usted paga con su dinero y se lleva su pan y sale de esta. Bien, ellos piensan que es la forma de conseguir educación. Usted va al colegio, a la universidad, usted paga la matrícula, usted está allí tanto tiempo, sale de ella y ellos le dan una educación. Y ustedes saben, eso es precisamente lo que pasa.
Recordé que hace 7 años, antes de que la pura verdad saliera, eso fue durante el año de mi conversión, antes en 1927. En 1927, pienso que eso fue antes de que la mayoría de ustedes fueran convertidos, que yo tenía la pura verdad en mente. Eso fue cuando pensé de la revista La Pura Verdad. Yo tenía un dibujo de la cubierta tamaño carta profesional frente a mí. Y La Pura Verdad todavía tiene la cubierta frontal casi como esa que él diseñó entonces, 7 años antes de que la primera edición alguna vez saliera al público. Entonces comencé a preguntarme, ¿cómo alguna vez publicaría una revista? ¿De dónde tendría el dinero para imprimirla? ¿Cómo lograría su circulación? ¿Cómo conseguiría que la gente la leyera? Y lo supe siendo ministro de Dios. Bien, yo no era ministro de Dios todavía, pero estaba convertido por ese tiempo. Yo supe que para tal revista yo no podría poner un precio de suscripción. Yo no podría vender publicidad. Yo había sido por 20 años un vendedor publicitario. Y chico, yo siempre conseguí el precio pleno. Nunca rebajé mi comisión, nunca rebajé el precio de publicidad. Me dije, si no vale esto, no tiene valor alguno. Y trabajaré con usted para hacerla valer. Y siempre lo lograba. Eso es porque he hecho encuestas y las cosas para ayudar a los publicadores que hicieran valiosa su publicación más de lo que ellos me pagaban a mí. Y casi en cada caso así fue. Pero es bonito recordar de aquellas cosas. En fin, la mayoría de la gente va a la escuela para obtener una educación. Yo estaba pensando escribí un artículo para esa primera edición de La Pura Verdad de 1927. Ese artículo nunca ha sido publicado. Yo no sé lo que pasó. Si yo lo tuviera, lo publicaría. Quizás lo reescribiría o no, no sé. Eso necesitaría que se reescribiera. Yo lo revisaría y lo publicaría. Pero yo tenía una maqueta de dibujo de un artista. Era una maqueta hecha con bolígrafo de tinta, no en color, solo blanco y negro, tinta y bolígrafo. Pero mostraba un salón de clase y los niños sentados en sus escritorios de la escuela, alrededor del grado 7º o 8º, algo como eso, quizás del grado 9º o 10º, pero solo niños de una escuela de grado. Y en cada niño allí había un embudo pegado en su cabeza, pegado hacia abajo desde el tope de su cabeza. Y el profesor tenía un gran vertedor, y sobre el vertedor había un titular, propaganda ya lista o mentira. Y él estaba derramándolo sobre el embudo en cada niño. Y cada niño estaba recibiendo lo que fue derramado en su mente. Y mucho de eso no era cierto. Y eso me hizo pensar acerca del tiempo cuando uno de mis nietos estaba, no sé, quizás en el grado 6º, 7º, 8º, algo como eso. Quizás en grado 5º. La profesora le pidió que recitara la clase anterior. Ella dijo, Larry, dinos, ¿quién descubrió América? A lo que él dijo, los indios, por supuesto. Ella dijo, Larry, ¿por qué dices eso? Tú sabes algo mejor que eso. ¿Sabes que Colón descubrió América? Bien, él dijo, no, mi señora, no sé eso. ¿No estaban ya los indios aquí para darle la bienvenida a Colón cuando llegó? ¿Qué creen ustedes que pasó con Larry? ¡Reprobó! Porque se suponía que memorizara lo que había sido derramado en su cabeza. Eso no era verdad del todo. Colón no descubrió América. Los indios ya estaban aquí. Y tanto de lo que es enseñado en educación hoy es equivocado. Y lo que ha sido enseñado a este mundo está equivocado. Y quiero decir algo acerca de eso cuando prosigamos. Y eso tiene que ver con el significado de este día cuando lo entendemos. Una cosa que quiero mencionar es que el plan maestro de Dios tiene 7 principales etapas generales. Existen muchas otras partes pequeñas del plan, entre ellas, ustedes saben, pero hay 7 principales pasos en el plan y están en directa secuencia y una tiene que ver con la otra. Ellas siguen un orden de tiempo. Primero fue la crucifixión de Cristo y eso era para cuadrarnos con la penalidad que pendía sobre nosotros porque cada uno de nosotros ha pecado. ¿Por qué hemos todos pecado? Bien, estuve hablando hace un minuto acerca de un pequeño bebé nacido sin algo en su cabeza. Pero él aprende más en el primer año que lo que va a aprender en cualquier año de escuela. Créalo o no, es cierto. Y teníamos un conferencista en el Ambassador College en uno de los primeros años del colegio. Y yo no creía en eso, pero este hombre era un doctor PhD en grado de filosofía. Pero él probó. Herman Hay estaba allí en ese tiempo, quizás lo recuerda.
Eso fue en una reunión. Solo teníamos unos cuantos estudiantes en ese tiempo. Pero él probó que algunos estudiantes como Hermann Hey y otros que eran estudiantes en el tiempo, quizás Raymond Magner estaba allí por ese tiempo. Y entonces él cuestionó a los miembros de facultad que tenían grados de doctores en filosofía. Estaba el doctor Taylor y una mujer, la doctora Smith, en el departamento de inglés. Y ellos iban muy lentos en el ritmo de entender y sus mentes no funcionaban tan rápidamente como las del señor Hay y las del señor McNair y algunos de aquellos tempranos estudiantes. Y estaba mi hijo Dick allí, y había algunos otros por ese tiempo. Y él nos probó a nosotros que en verdad usted aprende más cuando usted está más joven que cuando envejece. Pero es acumulativo, como dije, así que usted suma a un año lo que había aprendido el año anterior. Ahora pues, durante aquel primer año de vida, había un Satanás invisible. Voy a venir a eso más tarde. Él es el príncipe del poder del aire. Y él es un ser de espíritu. Él es un ser muy poderoso, muy poderoso. Él simplemente carga el aire con una actitud de hostilidad, una actitud de egoísmo, egocentrismo, de vanidad, pero también de lujuria y codicia, de avaricia, de querer más, de querer obtener más como los políticos. Ellos quieren tener más poder y tienen sentimientos de competencia y hostilidad contra otros. Son muy egoístas. Y Satanás comienza a introducir eso en la pequeña mente el primer año, antes de que alcancen el primer año de edad. Eso fue introducido en sus mentes, en cada uno de ustedes, antes de que tuvieran el primer año de edad. Y entró en su mente también. Todos experimentamos eso. Y en consecuencia nos volvemos egoístas. Comenzamos a decir, yo me amo, no me importa usted. Quizás no lo diga, pero eso es lo que está en nuestras mentes. Es la forma en que tenemos una actitud. Es una actitud. Satanás no transmite, como he dicho tantas veces, no transmite en palabras, en sonidos, en música, en cosas como eso. Él transmite solamente en actitudes, solo en actitudes. Usted no lo oye, no lo ve con sus ojos, no lo oye con sus oídos, no lo puede probar, oler o sentir, pero se introduce en su mente. Y el resultado es que ese es el camino de obtener y que es el opuesto al camino de la ley de Dios. La ley de Dios es el camino de amor, que es dar. La ley de Dios es fluyente, amor hacia otra persona. Es decir, amando a su prójimo como a sí mismo. Pero es amando a Dios más que a usted mismo, por encima de todo. Amando a Dios con toda su mente, corazón, alma y fuerzas. Esa es la ley de Dios, pero ¿qué es pecado? Pecado es la transgresión de la ley. Y cada uno de nosotros ha transgredido la ley porque Satanás comenzó a poner esa actitud en nuestras mentes desde el primer año. Eso tiene que ver con el significado de este festival hoy. Pero ahora regresemos a lo que yo tengo aquí, unas ciertas líneas que hice y quiero mantenerme alineado, de otra manera estaré dando tumbos aquí y allí. ¿Por qué este festival particular? El segundo festival después de la crucifixión de Cristo. Todos teníamos la penalidad sobre nosotros y Satanás era en verdad el único culpable. Recuerden eso. Él es el que Dios hace culpable, pero Dios nos hace culpables también. Y nuestra penalidad es muerte. La penalidad de Satanás no es muerte. Él tiene aún una penalidad más grande, tengo que decir. No creo que la mayoría de ustedes se dé cuenta de lo que esto es, pero es verdad. Sin embargo, Cristo asumió la penalidad de todos los seres humanos, pero no aplica hasta después de que somos llamados y Dios nos garantiza arrepentimiento y llegamos a tener la disposición de arrepentirnos y de llegar a creer no solamente en Cristo, sino creer a Cristo y creer a Dios. Es decir, creemos lo que ellos dicen. Creemos la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, el segundo festival son los 7 días de panes y levadura, y eso ha de enseñarnos a poner el pecado fuera de nuestras vidas y a evitar pecar. Una vez que nuestros pecados son perdonados, debemos comenzar una nueva clase de vida, pero nosotros mismos no podemos hacerlo. Así que el tercer festival llega usualmente en junio y son 7 semanas más tarde.
y ese es el tercer festival que llamamos el Día de Pentecostés, pero en verdad en el Antiguo Testamento es llamado la fiesta de los primeros frutos. Esa es la primera cosecha grupal que Dios está llamando a salir para darle su Santo Espíritu. El primer grupo a ser convertido para llegar a convertirse en la esposa de Cristo más tarde. Bien, llegamos a la cuarta fiesta que tuvimos hace 10 días, el jueves de la pasada semana. Eso fue el primer día del séptimo mes. Esa fue la fiesta de trompetas que describe la segunda venida de Cristo. Bien, la última vez nos introdujimos bastante en detalle acerca de la iglesia. Y la iglesia es aquel primer grupo que Dios ha llamado para poner su espíritu en nosotros. Bien, el espíritu de Satanás comenzó a introducirse en nosotros antes de que tuviéramos 1 año de edad, en cada uno de nosotros. Y somos, bien, esto llega a ser en verdad no simplemente una segunda naturaleza. Ellos dicen que esto se convierte en una segunda naturaleza, pero se convierte en lo que llamamos la naturaleza humana. Pero es lo que Satanás inocula. Si en el colegio ellos inoculan cosas en su mente, algunas de las cuales son verdad y algunas de las cuales no son verdad, Satanás inocula cosas en sus mentes y casi todas no son ciertas. Cuando venimos a Dios y Dios nos llama, hemos sido llenos de esa naturaleza humana. Es aquel antagonismo, es aquel ego y autogloria y el espíritu de competencia y sentimiento contra otros. Y entonces recibimos el Espíritu de Dios, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero también es el Espíritu de Dios que abre nuestra mente para entender su palabra, la Biblia. Y Dios comienza a mostrarnos su camino, y ese es el camino de amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Esa es la ley de Dios. Y tenemos que crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, cuando Cristo llegue, su iglesia habrá de estar lista. Entramos a eso hace 10 días. Pero ¿por qué este festival? Entremos a esto hoy. No voy a ir, como dije antes, a Levítico 16 y Levítico 23. Quiero abordar el significado de esto. El propósito de estos festivales es traer a nuestras mentes, y nuestros ministros deberían predicar cada día santo el significado de aquel día como un paso en el gran plan general, el plan maestro de Dios para operar su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Él se está reproduciendo a sí mismo. Él está poniendo mano al pequeño bebé nacido con una mente que tiene una gran capacidad, pero nada en ella aún, es decir, ningún conocimiento. Conocimiento que comienza después del nacimiento. Y Él aborda a los seres humanos mientras crecen y a aquellos que Él ha llamado, y los aborda y los reforma. Y somos como piezas de barro, y Él es el alfarero maestro, y Él asume eso para moldearnos, para formarnos, para cambiarnos del camino de Satanás que nos ha hecho a su propio carácter hasta que nos convirtamos como Él. Heredamos y recibimos su carácter en nosotros poco a poco hasta que lo tenemos. No tenemos mucho de cuando somos convertidos al principio. Puede crecer. Por supuesto, usted puede ser convertido cuando usted recibe el Espíritu Santo, pero no ha crecido mucho todavía. Usted es un bebé en Cristo, no conoce mucho. Usted no ha tenido mucho del Espíritu Santo aún, como Cristo tenía. Pero Cristo está haciendo de nosotros seres Dios. Hemos de ser seres Dios, justo como Dios es, seres Dios, justo como Cristo es ahora, propiamente Dios. Y somos hijos de Dios. Somos solo hijos engendrados ahora en esta vida, todavía hechos de barro mortal. Usted podría cortarme una mano y yo no la tendría más y solo desaparecería. Espero que ninguno jamás haga eso. Pero una vez Dios me haga como un ser Dios, estaré compuesto de espíritu. Un cuchillo que me atravesara no me dañaría una pizca. Cuando usted y yo seamos hechos seres de espíritu, tendremos vida autocontenida. Estaremos compuestos de espíritu. No tendremos que respirar aire para tener vida. No tendremos que comer comida ni beber agua para vivir. No tendremos que recargarnos todo el tiempo y mantenernos respirando aire. Solo tendremos vida sin fin. Ustedes saben, ¿no necesitaríamos dormir por la noche?
Me sentí en necesidad de tener una buena noche de sueño anoche para poderles hablar hoy. Bien, tuve parcialmente una noche problemática. Estaba conduciendo un automóvil anoche en mi sueño y estaba bastante problemado. Estaba teniendo muchos problemas con eso. Ustedes saben, no conduzco un carro por cerca de 17 o 18 años desde que mi ojo derecho se fue. No puedo ver por mi ojo derecho. No pasa esto con ustedes. Todo sigue igual para ustedes. Solo puedo ver desde solo un poco lateralmente. No puedo hacer mucho en esta situación, así que dejé de conducir un carro. Descubrí que con un ojo no puedo ver objetos moviéndose adelante. No podría ver un carro que viene cruzando. Al menos no podría esquivar su velocidad de un carro que viene en contravía. Bien, ahora regresemos a esto. ¿Por qué este festival particular? Este día de expiación. Es para recordarnos la razón de las condiciones del mundo hoy y de recordarnos de cuán pronto vamos a tener la utopía para recordarnos la causa de todos los problemas del mundo hoy. No solo cuáles son aquellos problemas, sino cuál es la causa de los problemas en el mundo hoy y cómo Dios va a terminar con esto. Si ustedes me pidieran que resumiera la causa de todos los problemas en el mundo hoy, yo podría resumirlo en una palabra: obtener. La gente vive el camino de obtener. Es una violación de la ley de Dios. Eso es lo que es. Yo podría resumirlo en dos palabras: naturaleza humana. Y naturaleza humana es lo que Satanás comienza inoculando en la mente humana durante el primer año de la vida de un bebé. Es el pecado en nosotros. Pablo dice que el pecado mora en mí. Él dijo que la ley, otra ley, morando en él. Eso dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que es. Estamos aquí hoy para aprender cómo eso se produjo allí y para aprender cómo hemos sido pecadores, cómo resultamos ser y cómo Dios va a hacer esto posible para llamar al mundo entero a Él. Cómo Él va a cambiar aquella naturaleza humana y cuándo y todo acerca de esto. Bien, este es un día muy importante hoy. Quiero que capten el significado. No voy a ir atrás a leer acerca del chivo expiatorio, aquel que en verdad significaba Satanás el diablo. Voy a continuar con el significado principal de este festival hoy. La mayoría de nosotros fallamos en darnos cuenta de las condiciones a las que este mundo ha llegado. Solo fallamos en darnos cuenta de esto. Las naciones están siendo derrumbadas a una tasa cerca de 1 por mes. Y muchas naciones están en el proceso de ser derrumbadas justo ahora. Hay un problema por doquier. Violencia existe en todas partes. Ha habido problemas en Centroamérica. No hace mucho había un gran asunto problemático en Sudamérica. Ha habido menos problemas en diferentes lugares en África. Ha habido problemas en el Medio Oriente. Están intentando juntarse, pero no van a hacerlo. No van a lograr juntarse. No van a lograrlo. No lo van a hacer. Hemos tenido problemas. Tenemos las elecciones presidenciales que llegan en este país. Y eso lo pelea. Es el caso de quién es racista y quién no. Así que ahora llegan al punto en que se disculpa el uno al otro y dicen, no quise decir que el otro fuera racista. Bien, eso es lo que él quiso decir, pero dice que no quiso decir eso. En fin, es cada uno contra el otro. Cada uno quiere obtener aquel poder del Salón Oval en la capital, o mejor, en la Casa Blanca en Washington, D.C. Pero vamos a llegar a una absoluta utopía y hay algo que se está manteniendo de esa forma y eso es de lo que tenemos que saber hoy. Este es el propósito de este festival hoy. Ese es el mensaje que Dios quiere que yo les dé a ustedes hoy. Dios necesita este mensaje, esta comida en debido tiempo. Él quiere que este mensaje vaya a ustedes. Si yo enfocara en ustedes, quedo fuera de cámara y ustedes no me ven mirándolos a ustedes, ahora los veo a ustedes. Me gustaría quitar los ojos de la cámara y así ustedes piensan que los estoy viendo a ustedes como yo los veo a ustedes me ven a mí. Yo los veo en la gran pantalla de televisión justo aquí en Pasadena mientras les estoy hablando. Como dije, hay problemas por todo el mundo. Quizás el problema más significante del mundo de todos los problemas
en la ruptura de la unidad familiar y en la costumbre matrimonial que Dios mismo introdujo. Bien, ¿por qué? ¿Por qué hay tanto problema en la ruptura de matrimonios y en la ruptura de hogares y familias? Quiero darle algunas estadísticas sobre eso en un minuto. La unidad de la familia debe ser ejercitada en las formas de Dios porque Dios es una familia. Dios es la divina familia. Y hemos de ser hijos de Dios, nacidos en esa familia, y tenemos que aprender a vivir como una familia. Necesitamos aprender a vivir como una familia. Eso es porque Dios nos dio una relación de familia. El esposo y esposa se convierten en un padre y una madre, y entonces los hijos. Ustedes saben, los niños no van juntos con sus padres, los padres no van juntos con sus hijos, los padres no enseñan a sus hijos algo de aquello. He estado trabajando sobre la edición revisada de mi libro La dimensión desconocida del sexo. Los niños necesitan saber acerca del sexo, ¿sabían eso? Ellos necesitan saber. Y aquí tenemos la forma en que es. Es como el pequeñín que tenía 6 años de edad. Su madre pensó que él se estaba poniendo muy brillante y necesitaba saber algo acerca del sexo. Y ella habló a su padre y ella dijo: mejor que abordaras a nuestro hijo y le hablaras acerca del sexo un poco, porque mejor que lo obtenga de ti antes de que suciamente lo obtenga de otros niños. Y mejor que tú te anticipes a otros niños. Él estaba bastante azarado, pero su esposa insistía: tienes que hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Eres su padre. Esto es propio para ti hacerlo. Cuando llegue el momento con mis hijas les enseñaré, pero tienes que enseñarle. Así que él llamó a Johnny y le dijo: Johnny, él estaba bastante avergonzado. Chico, estaba avergonzado. Él odiaba hablar acerca de ese tema con su propio hijo Johnny. Él dijo: ¿sabes? Pienso que tú y yo tenemos que hablar un poco acerca del sexo. Johnny dijo: ¡qué bueno! ¿Qué te gustaría saber? El niño le contaría todo lo que necesitaba saber acerca del sexo. Él ya sabía todo acerca de esto. Pero él lo obtuvo de otros niños. Pero él no lo obtuvo en la forma que debería ser. Así que voy a ofrecer este libro una vez más para ayudar a los padres a cómo enseñar a sus hijos en la forma en que deberían enseñarles. Bien, existe una unidad de familia y esa es la cosa de la que la gente no se da cuenta. Cualquier libro que usted coja, nada tiene acerca de eso. Es como un artículo que se incluyó en La Pura Verdad y me lamento de que resultó que yo tenía un manuscrito del artículo un par o 3 semanas antes de que fuera a la imprenta, pero yo estaba tan sobrecargado de trabajo y nunca logré leerlo. Lo leí después de que se imprimió. Y este decía que el sexo es una cosa física, solo una completa cosa carnal y solo para placer sensual. Eso es erróneo. Yo nunca hubiera permitido que esto se introdujera en la revista Las Buenas Noticias, lo siento, pero eso es equivocado. Y cualquiera que lea mi libro encontrará que eso es equivocado. Dios nos dio sexo para ser una dádiva de amor en matrimonio. No olvide eso. Eso es lo que es. Un dar de amor y afectivo y cuidado tierno y sentimiento por lo bueno y el bienestar del otro en lugar de egoísmo. No es una cosa egoísta, no a los ojos de Dios. No se supone que fuera así. Así que es otra cosa en que hacemos mal uso. En fin, el gran propósito general de Dios es reproducirse a sí mismo y esto se introduce en la relación de familia. Bien, observemos algunos hechos hoy en este aspecto. La semilla de esta revolución sexual fue sembrada por un hombre llamado Freud. Fue el fundador de lo que llamamos psicoanálisis o psicología. No quise decir psicología, sino psiquiatría. Y eso fue cerca del final del siglo. Y pocos lo siguieron, pero no logró llegar al mundo todavía. No llegó al mundo hasta la Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, realmente comenzó a llegar al mundo. Yo me casé antes de que entráramos en la Primera Guerra Mundial. Y en el tiempo en que estaba yo casado, descubrí que mi esposa no tenía educación sexual ninguna. Descubrí que ella amaba a los niños, quería tener hijos, pero mi esposa no sabía acerca de sexo. Ella no sabía lo que necesitaba saber. Puedo ver a alguien justo allí, a la señora Ryder. Excúseme.
Tengo que mirar la pantalla y verlos de vez en cuando mientras hablo. Bien, ella era una señorita, la señorita Ryder. Yo ejecuté su boda y la casé. Ya era entonces la señora Ryder. Tuve que recordar eso. Bien, en fin. Ella me perdonará por esto, estoy seguro. Enfoquen en los hechos hoy. Eso ganó ímpetu especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y en los 60 en verdad ganó ímpetu. En los 70 se dobló. La vileza sexual se dobló en los 70. Y ahora es predicho que hacia el final de los 80 que una virgen de pie ante el altar para ser casada será una cosa muy rara. De hecho, probablemente ni una de 100. Esa es la situación a la que estamos muy cerca hoy. El matrimonio como tal está de salida. Y tenemos toda clase de definiciones de familia hoy. Un grupo, 2 hombres, 2 mujeres, una mezcla de grupo. Cualquier forma de tener sexo de alguna forma que se quiere. Este mundo está podrido. Quiero decirles que es sucio y podrido hasta las entrañas. Estamos yendo más abajo del piso. Estamos más abajo del pozo negro. Justo ahora, la mitad de todos los matrimonios están terminando en divorcio. La mitad. Hace 10 o 15 años estaba cerca de 1/3 en muchas partes de los Estados Unidos. Y en algunos lugares por cerca de la mitad, quiero decir. No, cerca de 1/3 terminando en divorcio. Y entonces llegan hasta ser 1/3. Pero hoy es cerca de la mitad. Una de 2 bodas están yendo a resultar en divorcio. Hoy hay 2,5 billones de hombres estadounidenses y mujeres que están viviendo solos, sin casarse. Puede que estén teniendo mucho sexo, pero no están casados. 2,5 millones de hombres estadounidenses y mujeres están viviendo sin casarse hoy, todos adultos. Solo el 13%, eso es solo un poco más que 1 de 10. Las familias estadounidenses tienen un padre trabajando y una madre que permanece en casa con sus hijos. 13% tienen una relación real de familia y todo el resto se han ido hoy. Ese es el mundo en que ustedes viven. Eso es lo que Satanás ha hecho por medio de lo que comenzó a ponerlo en las mentes de los pequeños infantes desde el primer año de sus vidas. Y entonces los padres no están enseñando a sus hijos lo que necesitan. Necesitan enseñarles antes de que lleguen a la escuela. Y cuando llegan a la escuela, obtienen educación basada en mentira y evolución de Satanás. Esa es la clase de mundo en la que ustedes están viviendo hoy. Ellos llaman eso la moderna ilustración. Póngale comillas a esa palabra, ilustración. Es cualquier otra cosa, es gruesa ignorancia. Y aún así la gente piensa que eso está bien. ¿Por qué piensan ellos que está bien? Ustedes hablan con el promedio de un adolescente, aquello llegando a los 20. Puede hacerlo también con una joven hoy. Las chicas no son como cuando yo era joven y cortejaba chicas. Si alguna vez una chica hubiera tenido una relación indecente de sexo, ella pensaría que había perdido su honor. Ella arruinó los beneficios, se arruinaba de por vida. Ella se sentía así y su conciencia la hería. Y cualquier otra persona que supiera acerca de esto, la miraba a ella de esa forma. Eso es anticuado hoy. Y hoy la idea es que si la sociedad ha cambiado y mira diferentemente a estas cosas, cualquier persona quiere decidir y quiere aceptar para verlo como que es correcto. Eso es lo que Satanás ha estado inoculando en las mentes de todos nosotros desde el tiempo en que Satanás sabe que usted aprende más el primer año que cualquier otro año de su vida, que el segundo, que el tercero, que el cuarto año. Y eso es cuando está ocupado inoculando en las mentes de los pequeños niños. Y ustedes, padres, están enseñando a sus pequeños hijos en aquellos 2, 3, 4, 5, 6 años antes de que aún lleguen a la escuela. Y ustedes necesitan enseñarles más que cuando entran a la escuela a interactuar con muchas de las mentiras que son alimentadas a ellos en la escuela si están en una escuela pública. Y así la gente está enceguecida. Y la gente no se da cuenta de estas cosas. Si yo hablara al promedio de chicas, déjeme decir, entre 18, 26 o 27, pensarían que yo estoy muy anticuado. Dicen, eso está pasado de moda. Nadie piensa de esa forma más.
Y por supuesto, la forma en que ellas piensan que eso está bien. ¿Por qué? Sus mentes han sido enceguecidas. No ven la verdad. Están ciegos a esto. No pueden verlo. ¿Por qué? Bien, justo aquí en 2 de Corintios, el capítulo 4 y el verso 4, 2 de Corintios 4:4, está hablando acerca del Dios de este mundo. Pero si nuestro evangelio está oculto a aquellos que están perdidos, en quien el Dios de este mundo, el cual es Satanás, ha enceguecido las mentes de aquellos que no creen, a no ser que la luz del glorioso evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios, el verdadero Dios, les alumbrara. Pero no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y así sucesivamente. Satanás es el que ha enceguecido los ojos de la gente. Así es que la gente hoy, el promedio de persona, dense cuenta de esto, hermanos, porque llegamos a la iglesia el sábado, leemos la Biblia, tenemos el conocimiento, leen ustedes las cosas que yo escribo y de los otros ministros y lo que el pastor local predica, etcétera, y puede que ustedes sepan estas cosas. Ustedes saben que el promedio de personas allí en la calle y en el mundo simplemente no saben estas cosas del todo. Están totalmente ciegos a ellas. Son ignorantes de ellas. ¿Por qué? En primer lugar, no están conscientemente enterados de Dios. Dije a una mujer no hace mucho tiempo, usted no cree en Dios. Ella dijo, sí creo también, señor Armstrong. Jamás me diga algo como eso de nuevo. No diga que no creo en Dios. Pero esa es la forma como la gente se siente. Pero ella probablemente no había estado pensando acerca de Dios por mucho tiempo. La mayoría de la gente piensa que Dios está lejos en algún lugar, que se ha ido lejos a algún lugar. Y Dios está en un gran receso en sus mentes, bien atrás de sus mentes y de sus conciencias. ¿Piensan ellos acerca de Dios en el tiempo en que se levantan en la mañana hasta que se van a la cama en la noche? Nunca. ¿Son conscientes de Dios y la presencia de Dios, que Dios es real, que Dios existe? No. ¿Han oído que Dios está allí? ¿Piensan que tienen que creer en Dios o es ignorante? Por supuesto, se trata de la señora Murray. No creo que ella piense así, pero la mayoría de la gente sí. Bien, de otro lado, ellos simplemente son ignorantes, enajenados de Satanás. La gente no se da cuenta de que existe Satanás. No saben cuán real es Satanás. No se dan cuenta de lo que ha estado haciéndole siempre desde que tenían menos de 1 año de edad. No se dan cuenta. Ustedes leen, por ejemplo, en el capítulo 6 de Efesios, que no estamos teniendo lucha o problemas contra otra gente física o material o cosas, sino contra iniquidades espirituales en los lugares altos, contra Satanás, el diablo y sus demonios. Y él está todavía sentado en el trono de la tierra. No está administrando el gobierno de Dios. Echó por tierra el gobierno de Dios. El gobierno de Dios está siendo administrado solo por la iglesia de Dios hoy. Satanás está aún allí. Satanás todavía tiene el poder. Todavía tiene aquel poder. Y la gente no lo entiende. El propósito del festival hoy es hacernos darnos cuenta del poder de Satanás y lo que Dios va a hacer con él y cómo esto resultó y cómo hemos de ser liberados de esto y lo que va a pasar. Muy bien, comencemos un poco más atrás. Vamos completamente atrás a Job en el capítulo 38. Está hablando aquí de la misma creación de la tierra. Comencemos con verso 1. El Eterno respondió a Job desde el torbellino y dijo, Job había estado discutiendo cosas con sus amigos por varios días. Él estaba cubierto con llagas, Satanás había estado golpeándolo. Job tenía sus ideas y sus 3 amigos tenían todas sus ideas. Y Dios dice ahora, verso 4, Job, ¿dónde estabas tú cuando puse los fundamentos de la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo creé la tierra? Job había puesto los fundamentos de grandes edificios, los más grandes edificios que alguna vez se hubieran construido sobre la faz de la tierra y las más grandes edificaciones que alguna vez se construyeron, los más grandes edificios que alguna vez se habían construido hasta la altura del World War Tower en New York, que se hubieran construido. Y eso hacía muchos años.
Yo subí hasta el tope del Woodward Tower en New York en 1920. El edificio Empire State no había sido construido aún en 1920, pero el Woodward Tower, abajo y lejos de Wall Street, ya estaba allí. Y decidí ir hasta el tope de él. Ese fue el primer edificio que alguna vez se hubiera construido, más alto que la Gran Pirámide. Y Job diseñó y construyó la Gran Pirámide para el faraón de Egipto. Él no era el faraón de Egipto. Él solo fue alguien que el faraón empleó para hacerlo. Pero él era un hombre muy grande que había construido esa edificación y pensó que eso era muy bueno. Y por supuesto, él tenía su propia justicia que mantuvo. ¿Sobre qué están ligados sus fundamentos? Los fundamentos de la tierra. Yo creé la tierra, dice Dios. Oh, ¿quién puso la piedra angular de ella? De toda la tierra. Él puso la piedra angular del edificio en la cúspide. Observen que esto está hablando acerca del edificio donde la piedra angular era la última piedra puesta. Usualmente una piedra angular es puesta en el fundamento antes de que la superestructura alguna vez se construya, antes de que la construcción se levante. Está hablando del edificio donde la piedra angular era la última puesta de la edificación. La última piedra, quiero decir que se ponía. Y de hecho, aparentemente, aquella piedra angular nunca se ponía sobre este edificio particular, el cual es la Gran Pirámide, aún en 1920. ¿Cómo sé eso? Solo se los leo a ustedes. ¿Lo creen? Bueno, yo no sé si yo lo creo. Los ángeles son llamados hijos de Dios que Dios había creado. Ellos no fueron nacidos o engendrados hijos de Dios, pero fueron creados por Él. Y gritaron de gozo. Ellos existieron antes de que la tierra fuera creada. ¿Cómo yo sé? Solo se los leo. ¿Lo creen? Bueno, yo no sé si yo crea eso. Esa es su idea, señor Armstrong. Oh, no, no es mi idea. Esa es la idea de Dios. Yo solo se las leo. Quizás ustedes no están de acuerdo con Dios. Bien, la gente dice, ¿cuál es su opinión, señor Armstrong? ¿Cuál es su opinión? Yo no tengo una opinión. Solo tengo lo que Dios dice. Y yo sé. No supongo, sé. Bien, encontramos desde el comienzo de la creación de la tierra y los ángeles estaban allí, los ángeles fueron puestos sobre la tierra y fue creada para ellos y estaban tan felices acerca de esto y gritaban de gozo. Y así, antes de que existiera un ser humano singular que hubiera sido creado, los ángeles fueron puestos en esta tierra. Bien, eso puede haber sido millones o billones de años antes de Adán, yo no sé. Y ningún científico sabe, no hay forma que se pueda saber del todo. Pero Dios puso un trono sobre la tierra y Él puso un superarcángel sobre ese trono. Hemos dado vuelta a eso muchas veces, pero pienso que mejor demos vuelta otra vez hoy. Demos vuelta a Isaías 14 y ponga atención. El nombre de este arcángel era Lucifer. Y empecemos ahora con el capítulo 14 de Isaías y el verso 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer? Puedo explicar eso mejor si fuera atrás al comienzo y leyera algo, pero he hecho eso antes y no necesito hacer eso por ustedes, gente, hoy. Oh Lucifer, hijo de la mañana. En otras palabras, estrella brillante de la aurora, que es el significado del nombre Lucifer. Ese era su nombre. ¿Cómo has caído hasta el suelo, que debilitaste las naciones? Oh, tú que debilitaste las naciones, ¿cómo has caído hasta el suelo? Es la forma que debería ser traducido. Porque has dicho en tu corazón, ascenderé hasta el cielo. Ustedes ven, su trono estaba sobre la tierra. Exaltaré mi trono. Así que él tenía un trono. Y su trono estaba bajo el cielo, en la tierra. Y él dijo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas o los ángeles de Dios. Me sentaré también sobre el monte de la congregación. Ese es el mismo trono de Dios. En los lados del norte, esto es donde Dios, y el único lugar en toda la Biblia que nos da alguna idea, alguna pista de donde el cielo de Dios está. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Así que él estaba bajo las nubes, él estaba sobre la tierra. Me haré semejante al Altísimo. Bien, él pensó que iba a hacerse a sí mismo como el Altísimo, eso es todo. Eso es lo que él iba a hacerse a sí mismo. Bien, ¿qué tan grande era este Lucifer?
Demos vuelta a Ezequiel 28. Y me gustaría hacer que ustedes notaran al comienzo, en verso 14, donde habla de él otra vez y dice: tú eres el querubín ungido que cubre, y te he establecido por tanto. Dios lo estableció allí. Él lo estableció sobre el trono. Había dos superarcángeles cuyas alas se desplegaban y cubrían el trono de Dios. Ustedes encuentran eso, un diseño del tabernáculo que Dios había dado a Moisés antes en los escritos de Moisés, si ustedes quieren referirse a esto, antes en su Biblia. Ahora, verso 15. Tú eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Él comenzó bien y estaba viviendo perfectamente para comenzar. Esto no dice qué tanto tiempo eso fue. Él era un ser inmortal. Él nunca vivió 70 años y murió. Él nunca murió. Él había estado viviendo siempre desde entonces, que fue creado y siempre lo haría. Pero él era perfecto hasta que la iniquidad fue encontrada en él. Iniquidad es ilegalidad. Él comenzó a quebrantar la ley de Dios en lugar de obligarse a ella. Ahora, verso 17 dice: tu corazón se ha elevado a causa de tu hermosura y has corrompido tu sabiduría en razón de tu propio esplendor. Te derribaré a tierra, Dios dice. Así que aquí está la descripción de Satanás el diablo. Él tenía ángeles bajo él y los condujo en hostilidad contra el gobierno de Dios. Ahora, el gobierno de Dios está basado en la ley de Dios. Todo gobierno está basado en una constitución o en una ley básica. Y la ley básica del gobierno de Dios es simplemente el camino de Dios. Un amor fluyente hacia Dios y hacia el prójimo. Amor fluyente, amor hacia otros, no hacia sí mismo. Y pecado es transgresión de ese camino o esa ley. Bien, Satanás la transgredió. Satanás cree en vanidad, en autoexaltación. Él cree en hostilidad hacia otros. Él cree en todas aquellas cosas. Y así el gobierno de Dios se volvió inoperativo, no más operativo. El gobierno de Dios no estaba aquí más, pero el trono estaba allí, Lucifer todavía estaba allí y su nombre fue cambiado a Satanás y Satanás todavía está sentado en aquel trono y todavía tiene poder. Pero no es el poder del gobierno de Dios, porque el gobierno de Dios se ha ido de la tierra. Y el único lugar en que Dios puso ese gobierno es en su iglesia. Y la gente que hubiera sido hostil en la iglesia, algunos han tenido que irse de la iglesia de Dios porque dicen: no quiero más ese gobierno de Dios de la iglesia. Y aquello es hacia donde Dios está obrando. Eso es por qué tenemos la iglesia. Somos entrenados para ser gobernados por el gobierno de Dios, así que pudiéramos ayudar a Cristo a gobernar con el gobierno de Dios cuando Él nos forme como seres Dios. Oh, que Dios nos ayude a entender eso. Bien, Lucifer se convirtió en Satanás. Bien, como resultado de ese pecado, la tierra se volvió desierta y bien en un estado de decadencia y agotada y vacía. Y así ustedes dan vuelta a Génesis y ustedes leen eso. Y en el mismo primer capítulo de Génesis, y en el principio Dios creó el cielo y la tierra estaba, o se volvió, debería ser, se volvió en lugar de estaba. Y la misma palabra hebrea es traducida se volvió en otros lugares en Génesis sin forma y vacía. Eso es tohu y bohu. Y oscuridad estaba sobre la faz de la tierra. Y tohu y bohu son palabras hebreas que significan agotada y vacía, en un estado de decadencia. Se volvió de esa forma como resultado del pecado de los ángeles. Se suponía que ellos estaban para mejorar la tierra físicamente aún. Aunque eran seres de espíritu, estaban para mejorar la física de la tierra y no lo hicieron, la arruinaron. Al hombre le fue dada la oportunidad. ¿Y qué ha hecho? Ha polucionado todas las cosas físicas sobre la tierra. El hombre es físico en sí mismo. Él se polucionó a sí mismo, se polucionó moralmente. Ha polucionado su agua, polucionó el aire que respiramos, polucionó la tierra que debe producir para la comida que comemos. Eso es lo que el hombre ha hecho. Pero ahora demos vuelta a Salmos, al Salmo 104, el verso 30, donde está hablando acerca de Dios. Dice: envías tu espíritu, el espíritu de Dios que es enviado,
Y ese es el poder que Dios usa para hacer lo que hace. Son creados, es decir, han sido creados por el Espíritu de Dios, ustedes ven, y renueva la faz de la tierra. Dios renovó la faz de la tierra. Mucha gente no sabe que eso está en la Biblia, que la tierra se había vuelto agotada y decaída, y Dios renovó la faz de la tierra para el hombre. Ahora regresemos justo al primer capítulo de Génesis de nuevo, y descubren la tierra como Satanás la dejó. La oscuridad estaba sobre el abismo, todo estaba cubierto de agua, estaba agotado y vacío. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Él envió su Espíritu para comenzar a crear y a renovar la faz de la tierra. Y Dios dijo, sea la luz. La primera cosa que Dios hizo fue producir luz en que Satanás volvió oscuridad. La oscuridad oculta el mal y el pecado. La luz expone el mal, pero la luz también refleja la belleza que ustedes pueden ver. Ustedes ven, Dios es luz y en Él no hay oscuridad del todo. Dios cree en la belleza, yo creo en la belleza. He sido criticado, aún condenado, por el hermoso auditorio en el cual los veo a todos ustedes sentados justo allí ahora. El más hermoso y el más fino auditorio sobre la faz de la tierra hoy. He sido condenado por eso, pero déjenme decirles, Dios hizo que fuera construido. Dios proveyó el dinero para ser construido y no comencé a construirlo hasta que hubo suficiente dinero para terminarlo y ha sido terminado. Y ustedes están sentados allí terminado y son capaces de disfrutarlo. Y la gente de todo el sur de California ha sido capaz de disfrutarlo en cosas que son buenas para ellos. Hay algunas cosas en este mundo que son inspiradoras y buenas y traemos algunas de estas cosas allí para el público aún porque tenemos que servir al público también. Pero no las dañamos de alguna forma. Y todo el dinero que viene de todo eso es dado en caridad y no para nosotros mismos. Bien, Satanás está sentado sobre ese trono, recuerden eso. Dios creó al hombre a su imagen. Y el verso 26, y ustedes se encuentran después que Él hizo ganado según su especie, perros según su especie, elefantes según su especie, y todo eso. Y llegamos al tiempo cuando Dios dice, hagamos al hombre según nuestra imagen, según nuestra semejanza. En otras palabras, hagamos al hombre según la especie Dios. Bien, un pequeño becerro es según la especie de ganado o la especie del toro, lo que sea esa especie. Pero nosotros fuimos hechos según la especie Dios. Vamos a convertirnos en Dios. Hemos de recibir el Espíritu de Dios que nos impregna y nos pone vida eterna, temporalmente y en un sentido de engendramiento. Hasta que nos convertimos en hijos de Dios hoy en esta vida, pero no todavía nacidos. Toda esta cosa de nacido de nuevo discurre hoy y mucha gente nacida de nuevo lo vuelve política. Así que escribí algo de eso y pienso que quizás algunos de ustedes han leído lo que escribí el otro día. Esta última revista de Newsweek tenía una imagen de un ministro en ella. Él predica justo aquí, antes de que yo lo haga, en la televisión local en Tucson, cada domingo en la mañana. Y predica eso en televisión, así que ustedes tienen eso allí. Bien, ahora Dios creó al primer hombre, Adán. Adán era como un infante recién nacido, un niño cuando fue creado, en el sentido de que no había conocimiento en su cabeza. Pero era una cabeza entera, una mente adulta, no una mente de un pequeño infante. Él tenía una mente que era capaz de recibir conocimiento en el sentido de que era un adulto. ¿Qué edad tenía Adán cuando fue creado? Por supuesto, edad de pocos minutos o segundos o algo como eso, lo que fuere. Pero yo diría que él habría parecido ser de cerca de unos 20 años de edad o 30 años de edad. Yo diría más probablemente cerca de 30. Pero él fue creado como un hombre adulto de 30 años de edad, súbitamente creado y nada había en su mente aún. Así que Dios comenzó a enseñarle. Él fue creado en la tarde del viernes. El sábado estaba entrando. Y cuando el sábado llegó en aquella tarde hasta después del ocaso, y él comenzó a enseñarle hasta el tiempo en que fuera a la cama y que lograra dormir un poco. No sé si ellos tenían algunas camas. Probablemente solo dormían allí en el hermoso jardín donde la tierra estaba tibia y hermosa allí de alguna forma. Así que Dios les habló hasta el tiempo en que fueron a dormir.
Y entonces en la mañana, cuando se despertaron, Dios les habló en aquel día sábado y les contó la verdad y les dijo acerca del gobierno y les mostró cómo el gobierno de Dios se había ido y les reveló acerca de la ley y que la penalidad por quebrantar la ley es muerte. Y dijo él, si desobedecieras por seguro morirás. Él no podría haberles dicho eso si él no les hubiera contado acerca de la ley que iba a infligirles aquella penalidad a ellos. Por tanto, sé que él les contó acerca de su gobierno. Ustedes no encuentran eso en Génesis. Este solo les da un pequeño esbozo a través de una pequeña sinopsis. Pero él lo supo y supo que podría haber rechazado el camino de Satanás, aceptado el camino del gobierno de Dios y Dios lo hubiera puesto en ese trono y él podría haber gobernado. Adán tenía que hacer una elección por sus hijos que vendrían. Adán era el progenitor de todos sus hijos y sus hijos son simplemente el mundo que ha salido de él. Todos hemos nacido de Adán. Y Adán fue el progenitor y tenía que tomar una decisión por el mundo entero que salió de él. Bien, en el jardín de Edén había dos árboles. Uno era el árbol de vida, el otro era el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de vida representaba el Espíritu de Dios. Él podía libremente tomar de aquel, lo cual significa el Espíritu de Dios que fue abierto a Adán y a Eva. También existía el árbol de tomar por sí mismos el conocimiento del bien y del mal, en lugar de creer en Dios y de lo que es bueno y de lo que es malo. En otras palabras, Dios nos dice por medio de la ley lo que es recto y lo que es errado. Dios nos dice lo que es pecado. ¿Obedecería Adán la ley de Dios? ¿O rechazaría la ley de Dios y diría, me formaré mi propia ley y decidiré por mí mismo lo que es pecado y lo que es justo? Adán tenía que tomar una decisión. Ahora, parte de la ley de Dios que Dios, estoy seguro que explicó a Adán y Eva en el jardín de Edén, es que el esposo es la cabeza de su esposa. Ustedes ven, eso está pasado de moda hoy. Mucha gente cree eso hoy, de que el esposo ha de ser cabeza de su esposa. Pero ¿cómo es ser la cabeza de su esposa? Oía a un hombre decir, ven acá gallina, a su esposa. Él solo la llamó gallina, así que él era el gallo, supongo. No, un esposo ha de amar a su esposa. Y la enseñanza de Dios, como Pablo nos la da en el capítulo 5 de Efesios, esposos, amad a vuestras esposas, igual como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Eso es cuanto Cristo amó a la iglesia. Eso es cuanto un esposo ha de amar a su esposa, pero Dios lo hizo a él el gobernante. Observen a las mujeres decir hoy, quiero vivir 50-50. Ustedes no pueden hacer eso, no hay 50-50. En cualquier tiempo que una esposa va a 50-50, va a llevar los pantalones y a gobernar a su esposo. Ahora tenemos a muchas mujeres hoy que creen en la enmienda igualdad de derechos. Arriba las mujeres, abajo los hombres. ¿Quién fue el fundador de este movimiento? ¿Lo saben? Bien, les diré, la madre Eva fue. Eva supo, Adán supo que el hombre ha de ser cabeza de la familia, pero él había de hacerlo en amor, derivado de consideración e interés por su esposa. Él no quiso hacer eso. Por tanto, ellos habían sido instruidos. Satanás es muy tramposo. Atrapó a Adán a través de su esposa Eva. Así que encontramos que Eva llegó en el 3er capítulo de Génesis y Satanás llegó a Eva. Y él no dijo, mira, adórame a mí en lugar de Dios. Él no dijo, cree en mi camino en lugar del camino de Dios. Él comenzó diciendo, mira que Dios es bastante injusto, ¿verdad? ¿Te ha permitido Dios tener todos los árboles del jardín? Eva dijo, no. Él le dijo, todos excepto un árbol, todos excepto un árbol. Pero Dios dijo, por supuesto, si tocaras o tomaras de aquel árbol, por seguro morirás. Él dijo, bien, mira ahora, ¿no puedes creer en Dios? No puedes creer lo que Él dijo. Por seguro no morirás. Tú eres un alma inmortal, no vas a morir. Y mira, ¿por qué no tomas de Él? Observa la mente que tienes. Mira cuán maravillosamente tienes. Y toma el conocimiento por ti misma y has de ser Dios. ¿Por qué no sería Dios? Dios es egoísta. Ustedes ven, eso es lo que Satanás enseñó desde el principio.
Dios le dio a él esta tierra y él dijo, pero Dios tiene todos estos otros. Posee a Júpiter, posee a Marte, posee a Saturno. Él posee todos estos otros planetas. Él posee todas las otras galaxias y todos los otros lugares del espacio, aún la galaxia de la Vía Láctea. Y Dios mantiene todo eso para sí mismo. Él solo me dio esta pequeña tierra. Bien, él dice aquí a Eva, Dios no te dio todo esto, ¿verdad? Eres egoísta. Él intentó volverla resentida. Intentó hacerla hostil, de espíritu contra Dios, y dijo, tú decides por ti misma. Así que cuando ella vio el árbol, era placentero a la vista, y ella pensó que sería bueno para comida, y deseó hacerse sabia, apeló a su vanidad mental e intelectual. Ella tomó de aquel árbol y lo comió, y tomó para sí misma la decisión del conocimiento de lo que es bueno y lo que no es bueno, y lo que es bueno y lo que es malo, en otras palabras, lo que es pecado. Y dio a su esposo con ella. Ella lo agarró por la nariz y lo hizo ir con ella. Y el pobre perrito faldero fue con ella, y su esposa lo condujo al matadero. Y las esposas están intentando hacer la misma cosa hoy. Ellas se aferran al movimiento igualitario hoy. Entonces llegamos a lo que en verdad pasó allí en Génesis. Ustedes leen a través del tercer capítulo de Génesis y recuerden que Satanás está todavía en aquel trono. Y así finalmente aquí está lo que Dios dijo después de que Adán y Eva habían tomado su decisión. Adán había tomado la decisión por el mundo entero, no solamente por sí mismo solo. Y ahora el eterno Dios dijo, esto es Génesis 3, verso 22, cerca del final del capítulo 3 de Génesis. El eterno Dios dijo, atención, el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y ahora, a no ser que extienda su mano y tome del árbol de vida y coma y viva para siempre, a no ser que hiciera eso, por tanto, el eterno Dios lo arrojó del jardín de Edén para que labrara la tierra de la cual había sido tomado. Así que él arrojó al hombre y colocó al oriente del jardín de Edén querubín y una espada flameante que se revolvía en toda dirección para mantener el camino del árbol de vida, a menos que él regresara o sus hijos después de él y tomara del Espíritu de Dios y viviera para siempre en pecado. El hombre había decidido tomar por sí mismo el conocimiento de lo que es recto y lo que es erróneo. En otras palabras, rechazó la ley de Dios y eligió ir por el camino de quebrantar la ley de Dios y del pecado. A menos que el hombre viviera para siempre, hay una penalidad de pecado. Escuchen, hermanos. ¿Por qué Dios anegó a toda la humanidad de los días de Noé, excepto a Noé y a su familia? Dios ahogó a todos los seres humanos. ¿Por qué? Era Dios tremendo. ¿No era eso feo? Dios no era cruel. Eso era la cosa más tierna que Dios pudiera hacer a causa de que estaban trayendo miseria y sufrimiento e infelicidad sobre sí mismos. Y Dios eliminó todo aquel sufrimiento. Y Él va a resucitarlos a todos justo de regreso a la vida, más que 1000 años después desde hoy. Y cuando Él lo haga, Satanás no estará allí. Satanás estaba induciéndolos. Todavía Satanás estaba inculcando todo esto en sus mentes cuando ellos eran pequeños niños de menos de 1 año de edad. Satanás estaba llenándolos cuando el mundo estaba lleno de violencia. Estaba lleno de cada vileza sexual, justo como es hoy. El sexo es una de las principales cosas. Y los hombres estaban tomando para ellos esposas de todas las que querían en lugar del camino que Dios les dijo. Y Dios había prohibido matrimonio interracial. A mucha gente no le gusta eso hoy. No le gustan los caminos de Dios. Quiero hacer lo que me dé la gana. Usted va por el camino que quiere ir. Y esto terminará en muerte. Terminará en dolor y sufrimiento. Dios no negó alguna cosa que fuera buena para nosotros. Dios solo niega las cosas que van a dañarlos a ustedes porque Dios los ama. Dios me ama. Oh, sé mucho lo que Él me ha bendecido. Ustedes saben, antes oré por todos ustedes, gente. No pienso hacerlo en el día. Lo hago antes de ir a dormir en la noche. Y descubro que me estoy poniendo somnoliento y digo, bien Dios, recuerda a todos nuestros hermanos, a todos nuestros ministros y recuerda a todos por los que oro. Cuando me estoy poniendo somnoliento
y que no debo dormirme de ninguna manera. Pero escuchen, primero, antes de eso, agradezco a Dios, porque Él es Dios y porque Él existe, y por su amor y por lo que eso significa, y porque es el único tan maravilloso, tan lleno de amor y que posee todo el poder. Después de todo, el supremo poder está en el único que es bueno y que es amor. Y esa es la forma como todo va a terminar algún día. Y Dios está llamándolos a ustedes y a mí para ayudar a terminar aquel camino y espero que eso será. Bien, ahora, Adán es el progenitor de la raza humana y tomó una decisión por la raza humana y eligió por la raza humana. Bien, fui bastante adelante de algunas notas mías aquí. En fin, Dios tomó aquella decisión sobre el mundo entero y Dios desconectó a la humanidad. Él expulsó al hombre. Él le prohibió la reentrada al jardín de Edén a menos que tomara del Espíritu Santo y ganara vida eterna. Dios estaba desconectado. Dios cortó el Espíritu Santo hasta que el gobierno de Dios pudiera ser restaurado. Y eso requirió que el segundo Adán viniera e hiciera lo que el primer Adán falló en hacer, lo cual es resistir a Satanás y aceptar el gobierno de Dios y restaurar el gobierno de Dios basado en la ley de Dios. Y pecado es la transgresión de aquella ley, así que sería el camino de justicia en lugar del camino de pecado. Y hasta que el gobierno fuera restaurado, la humanidad estaba cortada de Dios. Bien, Dios los llamó a ustedes y a mí para ser parte de la iglesia, que ha de ser entrenada bajo el gobierno de Dios, que es su iglesia. Así que pudiéramos ayudar a gobernar con el gobierno de Dios, que es gobernado en amor y enseñanza del camino de amor, cuando Satanás ni siquiera estará aquí más. Y entonces Dios puede llamar a otras personas a ser convertidas. Y todos los que alguna vez vivieron, todos aquellos que murieron en el diluvio, todo el antiguo Israel que murió y Dios nunca le dio el Espíritu Santo, todos ellos van a ser resucitados más de 1000 años desde ahora. Y espero que ustedes estarán reinando allí con Cristo, conmigo, en su trono, y rigiendo los caminos de Dios en ese tiempo. Y Jesús respaldó todo aquello que les dije que Dios hizo y les mostró antes en Génesis al final del capítulo 3. Volteemos ahora al Nuevo Testamento, a Juan, el capítulo 6 de Juan, verso 44, donde Jesús dijo: ningún hombre puede venir a mí. Billy Graham dice que yo predico esto solo a nuestra propia iglesia. Ustedes, gente que veo allí, no quiero decirles cosas como esto al público. No quiero decir algo que pudiera ser interpretado contra alguien como Billy Graham. Quizás Billy Graham es completamente sincero y cree lo que está haciendo. No soy su juez y agradezco que no lo soy. No lo juzgo de una forma u otra. Pero él dice: quien quiera puede venir, solo subir y confesar a Cristo esta noche. Jesús dijo: ¿pero piensan ustedes que esto es cierto? ¿O piensan que Jesús mintió? Quizás Jesús no supo de lo que estaba hablando. Jesús dijo esto, aquí está: ningún hombre puede venir a mí. Billy Graham dice: vengan a Cristo esta noche. Jesús dijo: ningún hombre puede venir a mí, excepto que el Padre que me envió le atrajere, y yo lo levantaré en el día final. Hermanos, para entender eso, ustedes necesitan entender todo acerca de predestinación, lo cual está en 2 diferentes lugares en el Nuevo Testamento. Predestinación tiene que ver con quien Dios está llamando, cuándo, y no si usted será salvo o perdido. Nada tiene que ver con si usted será salvo o perdido. Esto tiene que ver con quién va a ser llamado y cuándo va a ser llamado. Esto tiene mucho que ver con eso. Pero todos han sido cortados de Dios y ninguno puede venir a Cristo, excepto que Dios el Padre los llame. Muy bien, después del diluvio, Dios había llamado a Noé en el tiempo del diluvio. Y después de eso, todos sabemos que Abel es llamado justo por Cristo. Y Enoc caminó con Dios. Y Noé era un hombre que era justo y era perfecto en sus generaciones por raza.
y no por matrimonio interracial. Y usted necesita leer lo que he escrito recientemente sobre eso. Sin embargo, finalmente Dios comenzó su iglesia con Abraham. Ahora ustedes dicen, ¿la iglesia? Sí, quiero decir, la iglesia. Abraham estará en la resurrección. Apuéstelo. Y él llamó a Abraham. Entonces él llamó a otros profetas. Él llamó a la nación de Israel. Pero él no le dio a la nación de Israel el Espíritu Santo, excepto solo a los profetas. Y la iglesia del Nuevo Testamento está en el fundamento de los apóstoles que Cristo llamó y formó a sus apóstoles y a los profetas. Y los profetas que son el fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento son los profetas del Antiguo Testamento. ¿No creen ustedes eso? Déjenme decirles, investigue su Nuevo Testamento. Descubrirán solo 4 profetas mencionados. Uno fue una dama por encima de los 80 cuando Jesús era un infante. Ella lo bendijo y eso es todo lo que ella tiene que ver con esto. Ella probablemente murió después de eso, yo no sé. No hay nada más dicho acerca de ella. Hubo un profeta llamado Agabos y simplemente recibió un mensaje aparentemente de Dios de que si Pablo fuera a Jerusalén iba a meterse en problemas. Y él entregó el mensaje a Pablo. Pero él no estableció alguna verdad en la iglesia. No introdujo alguna doctrina en la iglesia. No ejerció algún oficio administrativo en la iglesia. Él no era un predicador o un anciano ordenado de ninguna forma. Hubo 2 más y se les dijo, junto con otro hombre, que extendieran sus manos sobre Saulo y Barnabás. Y el nombre de Saulo había sido por ese tiempo cambiado a Pablo. Y ellos fueron enviados como apóstoles. Eso es todo lo que hicieron. Ellos no tuvieron que ver con la administración de la iglesia, no tenían que ver con la predicación, no tenían que ver con poner la verdad de la iglesia, pero los antiguos profetas sí. Y la verdad llegó a través de los apóstoles y ellos trajeron mucho de la verdad de los escritos de los profetas del Antiguo Testamento. Y los profetas del Antiguo Testamento van a estar allí en el reino con la iglesia, por lo que ustedes descubren cuando Jesús estaba en la transfiguración, que demuestra que los profetas del Antiguo Testamento van a estar allí en el reino de Dios. Bien, la humanidad ha sido cortada por 6,000 años hasta que el gobierno de Dios se ha restaurado. Todos excepto aquellos que Dios el Padre ha llamado. Él llamó a Abraham, a los profetas y él llamó a su iglesia. La iglesia es los primeros frutos en el sentido de que somos el primer cuerpo que ha sido llamado para recibir el Espíritu de Dios y de ser el primer grupo o cuerpo, el cuerpo de Cristo, como un grupo en ser nacido en el reino de Dios. La primera cosecha, los primeros frutos o la primera cosecha espiritual de la cosecha de Dios. Bien, ¿por qué Dios llamó a Abraham? ¿Por qué Él llamó a los profetas? ¿Por qué llamó a la iglesia? Prediqué a ustedes eso hace solo 10 días. Fue para preparar una esposa para la familia de Dios, para prepararnos en vivir bajo el camino de Dios, en obediencia a Dios y bajo la ley de Dios, para que pudiéramos administrar la ley de Dios, quiero decir, y el gobierno de Dios en el reino con y bajo Cristo. ¿Pero por qué? La respuesta es, Dios está reproduciendo a sí mismo. Dios es una familia. El reino de Dios es simplemente la familia Dios que estará gobernando con el gobierno de Dios y gobernando sobre la tierra entera. Y Cristo estará sentado en aquel trono donde Satanás está sentado ahora, el trono de toda la tierra. Cristo entonces estará sentado, pero Él dice, si venciéremos. Y eso es vencer a Satanás, vencerse a sí mismo, vencer este mundo. Y si venciéramos, nos sentaremos con Cristo sobre su trono o en su trono, como dice la Biblia. Esto significa que Cristo, con algunos de nosotros, va a reemplazar a Satanás sobre aquel trono. Bien, ¿dónde nos deja eso a nosotros hoy? Bien, si desean, den la vuelta conmigo al libro de Revelación, el capítulo 12 de Revelación, para ver dónde estamos justamente ahora. En la Biblia, 1/3 de la Biblia es profecía, contándonos lo que va a pasar en el desarrollo de todo este plan de Dios en el futuro. Revelación 12, verso 7.
Es un tiempo cuando hubo guerra en el cielo, y eso es ahora cerca de nuestro tiempo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón luchaba con sus ángeles. Bien, lo mismo cuando Lucifer subió al cielo una vez antes, mucho antes de que Adán fuera creado, y fue enviado de regreso abajo. Él iba a ir una vez más. Y este fue un tiempo justo antes de la segunda venida de Cristo. Él va a subir allí para la última batalla. Pero Miguel ha recibido poder. Miguel es un arcángel del mismo poder. Y él y sus ángeles van a conquistar a Satanás y a sus demonios. Y Satanás y sus demonios no prevalecieron, ni se halló su lugar más en el cielo. Y el gran dragón fue lanzado, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Él fue lanzado. Ahora observe el verso 12. Por tanto, regocijaos cielos, y vosotros los que habitáis en ellos. Ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo gran ira, porque sabe que tiene sino poco tiempo. Eso es donde estamos hoy. El diablo sabe que tiene sino poco tiempo, y yo pienso que ya ha descendido. Ustedes saben, la primera vez que la iglesia como un todo ha sido perseguida fue cuando el fiscal general de California trajo esta acción contra la iglesia de Dios. Fui acusado de varias cosas, así también el señor Rader. Yo estaba suponiendo que así fue el señor Hells, nuestro abogado, pero no fuimos acusados de alguna cosa legalmente. No fuimos a juicio. La obra completa estaba en problemas en cuanto a si pertenecíamos al Estado o no, y si el Estado puede apropiarse de lo que tenemos y administrar y gerenciar la iglesia. La única cosa era que ellos pusieron un funcionario para recibir todo nuestro dinero e iba a tener en sus manos el mucho dinero que aún nosotros poseyéramos. Y aún la cosa completa era que nosotros se suponía que teníamos mucho dinero, pero el funcionario iba a tener mucho más que lo que teníamos. Pero la primera vez que alguna vez hubiéramos sido perseguidos por el gobierno fue hace un año, enero 3. Ahora ustedes van atrás. ¿Y de dónde la persecución vino? ¿Quién estaba persiguiendo a Cristo? Fue el gobierno romano. ¿Quién persiguió a los primeros cristianos? Fue el gobierno romano. Y el gobierno nunca persiguió a la iglesia como un todo. Los individuos han sido perseguidos. Yo he sido perseguido. He sido enfrentado, sí, pero no la iglesia como un todo hasta ese tiempo que vino. Y pienso que eso demuestra la ira de Satanás. Y así, eso podría ser parte de lo que está aquí en el capítulo 12 de Revelación. Solo digo que eso podría ser, no estoy diciéndolo definitivamente. Bien, hace 10 días en la fiesta de trompetas se nos describió la segunda venida de Cristo. Estamos en el tiempo cuando su venida está muy cerca. Eso fue descrito el jueves pasado. Bien, ¿qué está siendo descrito ahora? Cuando Cristo venga. Él viene al mundo donde Satanás está todavía en aquel trono, donde Satanás está todavía inoculando a los pequeños bebés en el primer año con la actitud entera de obtener en lugar de dar, de hostilidad hacia otros en lugar de amor, de mentalidad carnal, de mentalidad material y egoísta. ¿Y cómo es que Cristo va a gobernar el mundo? ¿Cómo Él va a sentarse en el trono con Satanás allí? Él no puede sentarse en ese trono y comenzar la reorganización del gobierno para el mundo entero hasta que Satanás sea removido. Así que aquí está lo que esto describe hoy. Vengamos al capítulo 20 de Revelación. Quiero que tomen nota ahora de lo que está descrito hoy. Llegamos al primer verso, tomen los primeros 3. Y vi a un ángel descender del cielo. En el capítulo 19 muestra la segunda venida de Cristo. Déjeme solo ir atrás un poco y leer eso como lo hicimos hace 10 días. Alegrémonos y regocijémonos y démosle honor. Eso está en el capítulo 19 y verso 7. Y démosle honor porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha alistado. Y entonces muestra a Cristo viniendo. Y Él es Rey de reyes y Señor de señores y está viniendo a gobernar toda la tierra. Ahora el capítulo 20 que sigue justo después de que Cristo viene. Y aquí está lo que dice. Y vi un ángel descender del cielo teniendo la llave del abismo profundo y una gran cadena en su mano.
y aprehendió al dragón, a aquella serpiente antigua, el cual es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Bien, primero, Satanás solo va a ser atado y quitado de nosotros por 1000 años. Después de eso, Satanás va a ser quitado para siempre, pero primero va a ser quitado durante 1000 años. Y el ángel lo lanzó al abismo profundo y lo selló. Y lo que sea que el abismo fuera, no está descrito aquí. Y no engañará más a las naciones hasta que los 1000 años se hayan cumplido. Y después de eso será suelto solo por una corta temporada. Y ustedes siguen y leen el capítulo 20. Y este continúa justo aquí y dice: vi tronos y se sentaron. Cristo se sentará en aquel trono, pero muchos de nosotros nos sentaremos en tronos con él. Y juicio fue dado a ellos. Y vi las almas de aquellos decapitados por el testimonio de Jesús, que fueron martirizados a causa de Satanás, y los cuales no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron su marca sobre sus frentes. Aquellos que serán convertidos y salvados en la iglesia de la Odisea después de la gran tribulación. Eso no ha ocurrido aún, pero el resto de los muertos no vivió otra vez hasta que los 1000 años se terminaron. Bendito y santo sea aquel que tiene parte en la primera resurrección. Ellos van a vivir y reinar con Cristo 1000 años. Ahora pues, esto llega a algo que pasará después de los 1000 años y tendremos que describir esto más tarde. Vamos a llegar a la fiesta de tabernáculos que describe aquellos 1000 años. Pero antes de los 1000 años, Satanás ha de ser quitado y lanzado al abismo profundo y quitado de aquel trono para que Cristo pueda sentarse en él. Y este día de expiación describe eso y describe a Satanás siendo quitado. Si usted leyera antes en el capítulo 16 de Levíticos, cómo él es llevado a una tierra desolada e inhabitada, describiendo la remoción de Satanás. Y el reino estará gobernando sobre todo viviente, porque todos ellos entonces no serán de Satanás. Y podremos todos ser en el mundo entero, podremos entonces ser uno con Cristo.